Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente me presento, yo soy Álvaro y en esta oportunidad me gustaría repasar contigo algunos cuantos temas de digestivo y cirugía general. Seguimos con la hepatología y en esta oportunidad vamos a ver algunos trastornos que no hemos visto en otras clases, ¿no? Déjame, antes de comenzar este pequeño repaso de imágenes y preguntas, déjame invitarte a que visites mis redes sociales donde publico contenido médico con frecuencia, ¿no? Y bueno, pues ahora sí comencemos. La primera imagen que tengo para ti el día de hoy es de una hepatitis autoinmune. Esta imagen histológica que tú puedes ver en la izquierda de tu pantalla, pues es la típica hepatitis de interfase, donde hay un infiltrado linfoplasmocitario. Puedes ver aquí una elevada cantidad de linfocitos asociados a células gigantes plasmáticas, ¿no? Que son las que producen anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos son de tipo IgG, que están muy relacionados con la hepatitis autoinmune, ¿no? En este caso, pues la hepatitis de interfase se caracteriza porque atraviesa los límites, ¿no? No respeta, no está simplemente acantonado a un espacio portal, sino que atraviesa el límite y puede producir estas imágenes en rosetas periportales y demás, ¿no? Aquí hay un fenómeno que es una palabra un poco rara, pero bueno, pues es la emperipodesis, que no se ve en la imagen de la izquierda, pero se define como la inclusión o el adherimiento de una célula pequeña sobre una célula mucho más grande, ¿no? Entonces, también es una característica de hepatitis autoinmune. ¿Por qué te traigo esta imagen? No porque pueda hacer preguntar. De hecho, la hepatitis autoinmune es de un diagnóstico de exclusión y necesita varios criterios. Dentro de uno de ellos son las características histológicas típicas de esta hepatitis, ¿no? Pero también tiene que estar muy relacionado con cuadro clínico característico y también con algunos otros datos analíticos que son importantes. Entonces, la clínica, pues es inespecífica porque va desde un paciente asintomático hasta un paciente que puede desarrollar una hepatitis fulminante, ¿no? O una cirrosis avanzada. ¿No? Lo que sí es característico de la enfermedad es la elevación de los autoanticuerpos que están presentes en el 90% de los casos, de los cuales hay algunos que tienes que saber sí o sí, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, ANA, que te sonarán de lupus, que te sonarán de muchas enfermedades autoinmunomediadas, no son específicos, por lo tanto, otros anticuerpos que son un tanto más específicos de este tipo de enfermedades son, por ejemplo, los anticuerpos antimúsculo liso o los anticuerpos anticitosol hepático, o también está el anticuerpo antimicrosomal hepatorrenal, ¿no? El anti-LKM, ¿no? Hay algunos otros anticuerpos que están asociados con formas graves de la enfermedad, pero son mucho más raros y considero que no son necesarios conocer, ¿no? Otro dato característico es la elevación de la inmunoglobulina G, y de ahí que es muy importante que relaciones, ¿no? Datos característicos que pueden ser importantes para mí, ¿no? Aumento de la inmunoglobulina G, hepatitis autoinmune. Si es que lo que se aumenta es la inmunoglobulina A, ¿en qué pensarías? En hepatopatía alcohólica, muy bien. Y si es que aumenta la inmunoglobulina M, pues estarías pensando más en una cirrosis biliar primaria. Ahora, lo mismo pasa con los autoanticuerpos, anti-LKM, ¿no? Antimúsculo liso, pues son anticuerpos más relacionados con la hepatitis autoinmune. Cirrosis biliar primaria, por ejemplo, está relacionado con anticuerpos antimitocondriales y así sucesivamente. Entonces, son datos que son importantes estudiar y tenerlos ahí bien claros, ¿no? Muy bien, siguiente imagen. Aquí puedes ver un hongo que produce una amatoxina, ¿no? Que es típicamente hepatotóxica y que produce un cuadro de hepatitis fulminante. ¿Qué sería? El Amanita paloides, ¿no? El Amanita paloides es un tipo de hongo que está muy relacionado con hepatotoxicidad y con alta tasa de mortalidad. De hecho, podría ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los hongos que pueden producir este tipo de enfermedades? Pues ahí tenemos fundamentalmente los de género Amanita, aunque hay algunos que sí son comestibles. También tenemos los hongos del género Galerina, y también podría estar los hongos de género de piota, ¿no? Son mucho más raros, ¿no? Pero que te suene más o menos esos nombres, ¿no? Amanita, de piota y galerina, ¿no? Este hongo, como tú puedes ver, es de un color blanco, verdeazo, ¿no? Es simétrico el hongo, tiene una raíz muy grande
no es el principal responsable de la muerte por intoxicación por hongos en el mundo. Y es mucho más típico de países mediterráneos, por lo tanto es mucho más frecuente que pueda ser preguntado en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que la gente en el lado mediterráneo del mundo se intoxica más por estos hongos? Es por hábitos, por costumbres, por cultura, ¿no? En esos lugares, por lo general, hay afición por la recolección de setas, ¿no? En cambio, pues el consumo en otras partes del mundo es mucho más disminuido. No obstante, no disminuye el hecho de que es una principal causa de intoxicación. Y, bueno, pues ¿por qué? Porque produce toxicidad hepática a través de las amanitoxinas, ¿no? Ahora sí, el amanita paloides típicamente produce un cuadro bifásico, ¿no? El cuadro, primero, debido a una toxina que no es la toxina hepática amatoxina, ¿no? Sino es una fiagolina, es otra toxina, ¿no? Que produce un cuadro de gastroenteritis típico, ¿no? De una diarrea secretora que puede ser muy grave y que se produce a las 6 a 24 horas tras la ingesta de este tipo de hongos, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de hongos que puede considerarse incluso mortal? Aproximadamente 50 gramos, y eso en términos prácticos sería más o menos unos 2 hongos enteros. Imagínate, comerte 2 hongos enteros de estos te produce la muerte, ¿no? Casi en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existe este tipo de consumo excesivo? Entonces, el cuadro comienza a las 6 horas aproximadamente de la ingesta con el cuadro de gastroenteritis que tiende a autorresolverse hasta las 24 horas, ¿no? De ahí que hay un tiempo donde aparentemente hay una mejoría sintomática, el paciente ya se encuentra muy bien, ya no tiene diarrea, etcétera, etcétera, y ahí es donde empieza a producirse el cuadro que realmente produce la mortalidad en estos pacientes, la hepatotoxicidad. De ahí que se produce una hepatitis fulminante. Es muy importante que sepas cuál es el concepto de hepatitis fulminante, ¿no? Sería el paciente que previamente tenía un hígado sano, pero que ahora desarrolla una hepatopatía aguda, grave, ¿no? Caracterizada por un alargamiento del tiempo de protrombina, eso puede ser dado por una disminución de la actividad de la protrombina por debajo del 40% o un INR de 15 o más, ¿no? Y asociado, esto es muy importante, a cualquier grado de encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, eso diferencia la hepatitis fulminante de una hepatitis aguda grave, donde no hay encefalopatía, pero sí puede haber un aumento marcado de los tiempos de coagulación asociado a datos de hepatotoxicidad grave, ¿no? Un incremento considerable de las transaminasas, etcétera, etcétera, clínica de hepatopatía, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo ha habido una pregunta del examen de Miguel que vamos a ver más adelante, que justamente ha tenido a este hongo como protagonista y vamos a ver que conociendo esos datos muy típicos, pues es fácil responder este tipo de preguntas. Siguiente, hepatopatía alcohólica, ¿no? Aquí lo que ves en la imagen es un cuerpo de Mallory, ¿no? Es un cuerpo de Mallory. Como tú puedes observar, pues aquí en este cuerpo de Mallory, aquí nosotros tenemos un hepatocito, ¿no? Un hepatocito que se encuentra muy hinchado. Eso no es un dato, eso no es un dato de enfermedad de Mallory, sino que es lo que se conoce como degeneración balonizante, ¿no? El hepatocito se hincha, se llena de agua, ¿no? Pero la degeneración de Mallory es esto de acá, ¿no? Fíjate, aquí se encuentra el núcleo y aquí se encuentra una sustancia amorfa, ¿no? Con una morfología muy asimétrica de color rojo, eso es lo que se conoce como eosinófilo, ¿no? Y alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, los cuerpos de Mallory son agregados intracelulares, ¿no? Que son amorfos, simétricos, eosinófilos, rojos y perinucleares alrededor del núcleo y son característicos de la hepatopatía alcohólica, pero pueden estar presentes en otras hepatopatías, ¿no? También puede estar presente la hepatopatía no grasa, ¿no? Eh, También puede estar presente en la enfermedad de Wilson, puede estar presente en los pacientes con diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Entonces, no es un dato muy característico, aunque podría tal vez ser preguntado en forma de imagen, porque es muy bonito, la verdad. A mí me gusta esta imagen. Bueno, una vez repasadas esas imágenes, vamos a pasar a repasar algunas cuantas preguntas. Primera pregunta, si es que sabes la respuesta, puedes comentar, ¿no? Y si es que puedes aportar algo más sobre lo que estamos diciendo en la clase, pues me gustaría que puedas anotar en los comentarios. Tu comentario me sirve mucho. Mujer de 40 años, esta es una pregunta del 2020 asociada a una imagen,
¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Pues vemos esto de acá, ¿no? Estas vesículas que no contienen nada en su interior. Y cuando tú ves estas vesículas que no contienen nada en su interior en una biopsia hepática, tienes que pensar automáticamente que esto es grasa, ¿no? Entonces, mira, dice el caso clínico, 40 años, obesidad mórbida, se somete a cirugía bariátrica y durante la intervención quirúrgica se realiza también una biopsia hepática. Me imagino que el cirujano estaba realizando, qué sé yo, la banda gástrica o lo que estuviera haciendo, ¿no? Y se fijó en el hígado y tenía un aspecto medio curioso, medio raro, tal vez algún nódulo por ahí y demás. Entonces decidió hacer una biopsia hepática, ¿no? No es nada raro, aprovechando el procedimiento, ¿no? Eh, y bueno, pues el examen histopatológico nos revela esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que se observa? Y las opciones son esteatosis, esteatohepatitis, cirrosis y hepatitis crónica. Siempre que veas esto de acá, la hepatitis, significa inflamación. Y esto está asociado a infiltrados, está asociado a presencia de células, ya sean linfocitos, polimorfocnucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vemos eso acá, no vemos eso acá. Vemos una arquitectura patocitaria normal, pero por lo demás normal sin ningún infiltrado asociado, ¿no? Recuerda que los linfocitos se ven azules, azules, y estos son hepatocitos normales, ¿no? Y no vemos que haya una degeneración balonizante, como lo que habíamos visto, que es típico de la hepatitis, esteatopatitis alcohólica y en otras esteatohepatitis más, ¿no? Entonces podríamos concluir que no es una ni hepatitis, esteatohepatitis ni una hepatitis crónica, no nos dan ningún dato de cronicidad, ¿no? De una inflamación crónica, ¿no? Pero bueno, pues aquí solo nos queda dos opciones, esteatosis o cirrosis hepática. Ay, perdón. Muy bien, entonces, ¿cuál de esas dos es? ¿Cuál de esas dos es? ¿Tú qué dices? Bueno, hay que recordar que la cirrosis es un concepto, ay, perdón, se me está yendo la pantalla. La cirrosis es un concepto ¿qué? Es un concepto histopatológico. Y cuando habla de cirrosis, por definición nos dice que debe existir la presencia de tractos fibrosos con nódulos de regeneración. Aquí nosotros no vemos ningún área de fibrosis, ni no vemos nódulos donde haya una hiperplasia nodular. Entonces, cirrosis no es. Por lo tanto, lo único que nos queda es que es una esteatosis hepática, no una esteatosis hepática. La esteatosis por lo general es macrovesicular, ¿no? En el caso de la esteatosis alcohólica, por hepatopatía alcohólica, la mayoría de las veces es macrovesicular y rara vez es microvesicular, ¿no? En el caso de las enfermedades hepáticas grasas no alcohólicas, pues también es macrovesicular, ¿no? Ahora, la esteatosis se diagnostica mediante una biopsia hepática, por lo que nosotros vemos aquí. No es común hacer una biopsia de una esteatosis, ¿no? La esteatosis, por lo general, se diagnostica mediante ecografía, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ver en la ecografía? Lo habíamos visto en otra clase, ¿no? Cuando tú haces una ecografía y ves un hígado que tiene una captación hiperecogénica, ¿no? Ese hígado hiperecogénico en relación con qué otra estructura. Tiene que ser más hiperecogénico que la corteza renal. Así nosotros recién hablamos de esteatosis hepática, ¿no? Entonces, para confirmar el diagnóstico, muy rara vez se hace la biopsia hepática, como te acabo de decir. ¿Cuándo se realiza? Pues cuando hay factores de riesgo de progresión hacia una esteatohepatitis, ¿no? En este caso, pues la mujer tiene una enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? Y bueno, pues si tuviera algún factor de riesgo de progresión, ¿qué factores de riesgo de progresión? Por ejemplo, la toma de algún fármaco, ¿no? Como los estrógenos, como algún quimioterapéutico, un inmunomodulador como el metotrexate, toma de estrógenos por larga data, ¿no? Toma de amiodarona. Hay algunos tóxicos que pueden progresar la enfermedad hepática, ¿no? Factores como la presencia de factores de riesgo cardiovascular o síndrome metabólico persistente, ¿no? En este caso, pues podríamos hablar de una hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus, etcétera, etcétera, etcétera. Son factores de progresión, ¿no? ¿En cuánto tiempo progresa? En mucho tiempo, pero pues con el incremento de la incidencia de este tipo de enfermedades metabólicas, pues actualmente esta enfermedad está cobrando mucha importancia
en los últimos años, ¿no? ¿Hay algún tratamiento efectivo? Pues las medidas higiénicas, las medidas generales, dietéticas, eh, la mejor medida es la reducción de peso. El objetivo de la reducción del peso es de 7 a 10% en un periodo de unos 6 meses aproximadamente. ¿Hay algún fármaco efectivo? Pues algunos especialistas recomiendan y prescriben una dieta que contenga café con cafeína, ¿no? Se ha demostrado que puede retrasar la progresión de la enfermedad. ¿Algún fármaco en específico? Pues solo en estudios observacionales se ha visto que las pioglitazonas pues podrían detener o retardar el proceso, la progresión de la enfermedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero hasta ahí nomás, ¿no? Fundamental sería las medidas generales, ¿no? Fundamentalmente las que tienen que ver con la dieta, una dieta mediterránea y con la pérdida de peso, ¿no? Muy bien, dice, ¿cuál de los siguientes fármacos, esta pregunta, ¿no? De 2015, ¿cuál de los siguientes fármacos no se emplea en el tratamiento de la hepatitis autoinmune? De ahí que, bueno, pues ya hemos hablado de la hepatitis autoinmune, pero no hemos hablado de su tratamiento, ¿no? Vamos a ver cuáles son, ¿no? La prednisona, sí, de hecho, es el tratamiento. La prednisona es una de las enfermedades autoinmunes donde se mantienen los corticoides durante un largo tiempo, ¿no? Por lo general se mantienen un año tras la remisión de la enfermedad, que es cuando bajan las transaminasas o cuando se normalizan los niveles de IgG, ¿no? Entonces, la prednisona sí es un tratamiento para la hepatitis autoinmune. Se prefiere utilizar dosis bajitas, ¿no? Porque la dosis inicial es de 1 miligramo kilogramo peso, ¿no? Pero para tratar de ahorrar, ¿no? Y no utilizar tanta dosis de corticoide que tú sabes que puede ser peligroso, pues se utilizan otros fármacos que sería la azatioprina, ¿no? La azatioprina. Y la azatioprina se mantiene durante un tiempo indefinido. En algunos casos, cuando la enfermedad está muy controlada, pues se puede llegar a suspender tras muchos años, ¿no? De uso, ¿no? La budesonida, pues tiene la característica de ser menos, de tener menos efectos adversos, ¿no? Que la prednisona. Por lo tanto, se utiliza en casos de hepatitis autoinmune leve, ¿no? La contraindicación no se puede utilizar en pacientes cirróticos, ¿no? El micofenolato mofetil es una opción, una alternativa en caso de intolerancia a la azatioprina, y aquí pues la opción que no se utiliza en una hepatitis autoinmune es la lamivudina. ¿Qué es la lamivudina? Es un antiviral, ¿no? Que se utilizaba en la hepatitis B. ¿Por qué ya no se utiliza? Porque ya tenemos otros antivirales mucho mejores, ¿no? Como el tenofovir y el entecavir, que no generan muchas resistencias. Ese era el inconveniente de la lamivudina. ¿Cuándo se utilizaría la lamivudina? Pues hepatitis B, por lo general asociadas a VIH, y bueno, pues en ese esquema sí o sí tiene que haber alguno de los otros dos antivirales como el tenofovir o el entecavir, ¿no? Entonces, esta pregunta se resuelve, es muy bonita porque nos ayuda a repasar algunos conceptos, ¿no? Esta pregunta de 2019 dice de la siguiente manera: el pasado mes de octubre, tras las primeras lluvias del otoño, acude a un bosque de encinas con unos amigos para recolectar setas. Se encuentran unos hongos similares a setas y un amigo dice que parece tratarse de una manita paloides. Unas 8 horas después de la ingesta de setas, se comienza con dolor abdominal, vómitos, diarrea, aunque estos síntomas desaparecen en las 24 horas siguientes. ¿Cuál es la falsa, no? El lugar de recolección es importante a la hora de valorar una intoxicación por setas. Esto es cierto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues el sitio es importante. ¿Dónde es que se producía más este tipo de cuadros? En países mediterráneos, ¿no? Y el lugar de recolección también es importante, ¿no? Por lo general, las amanitas no son setas que tienden a estar en grupos, ¿no? Son setas aisladas, ¿no? Es como que una seta o dos setas ahí que están ahí creciendo en un lugar medio sospechoso, entonces ahí ya tiene que producirte una alarma. Entonces, sí, siempre el lugar de recolección es importante, ¿no? Otras setas, por ejemplo, de las que habíamos hablado, ¿no? Como las setas de género Lepiota o las setas de género gaderina, ¿no? Pueden recolectarse en otros sitios mucho más raros, ¿no? Por ejemplo, la gaderina se recolecta de madera quemada, chamuscada, ¿no? Y es ahí donde empiezan a crecer este tipo de hongos, ¿no? Entonces, sí, el lugar de recolección es muy importante a la hora de valorar una intoxicación por setas, ¿no? Opción 2, la cantidad de setas ingerida puede influir en el pronóstico. Habíamos dicho que sí, ¿no? ¿Cuál es la cantidad tóxica? 50 gramos, que es aproximadamente 2 setas, ¿no? 3, dada la desaparición de los síntomas, nuestro amigo no llevaba la razón. No. Este es un cuadro que habíamos dicho que se lleva en 3 fases, ¿no? La primera, que es una gastroenteritis generada por otra toxina que no es la amatoxina, ¿no? El periodo de recuperación de la gastroenteritis y después de hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, esta es la incorrecta, ¿no?
La aparición precoz de síntomas menos de 6 horas supone un mejor pronóstico. Esto, pues, se podría decir que sí, también es cierto, ¿no? También es cierto, pero bueno, pues no es un dato que uno debería saber, ¿no? Ya es muy, 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 muy rebuscado, ¿no? Muy bien, vamos a resolver esta otra pregunta. Consejo práctico, cuando veas un enunciado así de grande, vete directamente a las respuestas. En este caso, pues yo ya vi las respuestas y habla de diagnóstico, ¿no? Nos dice que puede ser un síndrome hemolítico urémico, una hepatitis alcohólica, una hepatitis aguda fulminante, una intoxicación por éxtasis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, veamos, pues, algunos datos que nos puedan decantar hacia alguno de estos diagnósticos, ¿no? En este caso, pues nos hablan de un hombre de 20 años, joven, ¿no? Y este dato es importante, previamente sano, ¿no? Sin antecedentes personales de interés, es llevado al servicio de urgencias por presentar agitación durante las últimas 24 horas. Es un cuadro agudo, ¿no? Es un cuadro agudo. Durante la semana previa, los familiares han notado coloración amarillenta de la piel y conjuntivas. La histericia, pues, nos estaría hablando o estaría orientando el problema hacia posiblemente una causa hepática, ¿no? Consumidor ocasional de cocaína y éxtasis, y de ahí que, bueno, pues ahí nosotros ya estamos cuadrando un poquito, ¿no? Una de las opciones hablaba de intoxicación por éxtasis, ¿no? Pero bueno, pues déjame decirte que en este caso, pues la cocaína podría ser mucho más importante en este paciente, ¿no? Drogas que pueden producir hepatitis y más que todo hepatitis fulminante, pues intoxicaciones por cocaína y por MDMA, ¿no? Dice que los fines de semana toma alcohol, no obstante, el consumo de alcohol no es tan significativo. Recuerda, el consumo de riesgo se produce con dosis muy elevadas y el consumo de alcohol crónico de riesgo, ¿no? Requiere un consumo en varones de más de 30 gramos por día durante al menos 10 a 12 años o el consumo de más de 20 gramos al día en una mujer durante más de 10 a 12 años, ¿no? Entonces, en este caso, pues no tiene un consumo de alcohol significativo, ¿no? Mantiene relaciones sexuales de riesgo sin protección adecuada. ¿Por qué nos hablan de este dato? Pues porque posiblemente ahí también estaría la causa de su cuadro, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de hepatitis fulminante en España, ¿no? Sería la infección por el virus de la hepatitis B, ¿no? Dice la temperatura está a 37, hemodinámicamente estable, exploración física, agitación, desorientación y asterisis e ictericia en piel y mucosas. ¿De qué nos está hablando acá? De una encefalopatía hepática, ¿no? La presencia de asterisis ya nos hace pensar en eso, ¿no? Dice ictericia en piel y mucosas, gingivorragias que podrían estar hablándonos de un trastorno de la coagulación, epistaxis, lo mismo, ¿no? El resto de exploración física sin datos patológicos, las pruebas de laboratorio demuestran hiperbilirubinemia, aquí está otro dato, ¿no? La elevación de la bilirrubina por lo general está en relación con el daño hepático, ¿no? Van los aumentos de bilirrubina van casi acorde también a la progresión de la hepatopatía, ¿no? Los niveles de aminotransferases están muy elevados, aunque recuerda que por más de que estén por encima de 5.000 o de 10.000, no son factores pronósticos. Lo que sí es pronóstico sería las proteínas de síntesis, como la prolongación de tiempo de protrombina, ¿no? Y también podría ser una hipoalbuminemia en un caso un poco más subagudo, ¿no? En este caso, 24 horas no da para que bajen los niveles de albúmina, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida media de la albúmina? 21 días, por lo tanto, pues tras 21 días de un fallo hepático, ahí recién van a bajar los niveles de albúmina. El marcador más precoz, en este caso, sería la prolongación del tiempo de coagulación, ¿no? En este caso, la actividad está en menos del 40% y ya nos están hablando de criterios de una hepatopatía fulminante. Entonces, veamos las opciones. ¿Es un síndrome hemolítico urémico? No. Debería asociarse a insuficiencia renal y microangiopatía trombótica, anemia hemolítica, ¿no? Entonces, no es un SHU, ¿no? Hepatitis alcohólica, hepatitis alcohólica grave, pues sí tiene datos de hepatopatía, ¿no? Pero habíamos dicho que la hepatitis alcohólica está asociado ¿a qué cosas más? ¿No? Bueno, si bien es cierto que tiene alteraciones hepáticas y y todo lo demás, por lo general también está asociado a un incremento del tamaño del hígado, hepatomegalia dolorosa, fiebre, dolores de epigastrio, hipocondrio derecho, etcétera, 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 ¿no? Ahora, el dato característico es, pues, la relación GOT-GPT, pues, está por lo general mayor a 2. Aquí no nos hablan de eso, así que parece que nos estuvieran queriendo desviar
Además que en la hepatitis alcohólica grave, por lo general suele haber fiebre, ya sea por el mismo proceso inflamatorio intenso, ¿no? Que se produce en la hepatitis alcohólica o ya sea por una sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, no nos están, además el consumo de alcohol no es significativo, ¿no? La hepatitis alcohólica grave, pues se produce en un paciente que bebe cantidades crónicas de alcohol, ¿no? De larga data, y que, bueno, pues ha tenido un aumento del consumo recientemente, ese es el dato típico, ¿no? Entonces, no es una esteatohepatitis alcohólica grave, es una hepatitis fulminante, sí, ¿no? Hígado previamente sano con alteraciones en la coagulación y encefalopatía, entonces esta es la respuesta correcta. No es una intoxicación por éxtasis, de hecho el éxtasis no suele estar tan relacionado con daño hepático y no es un síndrome de abstinencia de cocaína, ¿no? Muy bien, vamos. Última pregunta, igual, larga, ¿no? Nos piden igual diagnóstico. En este caso es una mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por astenia. Uy, perdón. Ahora sí, vamos a activar la pluma. Muy bien. Entonces, tiene astenia, anorexia, pérdida de peso, ictericia, fiebre y dolor abdominal. ¿No? Hasta aquí nos están hablando de una hepatitis, ¿no? De un cuadro que parece ser una hepatitis, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, ictericia, anorexia, astenia y pérdida de peso, ¿no? No refiere a antecedentes recientes de transfusión sanguínea, ¿no? Con eso, ¿qué nos está queriendo decir? Pues que aparentemente no es una hepatitis viral aguda, ¿no? Que podría ser, ¿cuáles son los que se transmiten por vía parenteral? Hepatitis B, hepatitis C. Recuerda que la D es un virus efectivo que necesita de la presencia de hepatitis B. Entonces, no nos está queriendo decir eso, ¿no? Tampoco dice que tiene contactos sexuales de riesgo ni adicción a drogas por uso parenteral. Consumo habitual de 60 gramos diarios de alcohol, entonces es un consumo crónico, ¿no? Consumo excesivo de alcohol crónico, ¿no? Durante los últimos 5 años, ¿no? ¿Cuánto es el límite permitido para la mujer? Pues es de 20 gramos, ¿no? Más de 20 gramos es un consumo excesivo, ¿no? Ahora, durante 10 a 12 años, sí, pero aquí hay un dato, un contraste, un matiz, ¿no? Si bien es cierto que la hepatopatía alcohólica es mucho más frecuente en los varones, porque los varones clásicamente son los que consumen mayores cantidades de alcohol durante la vida, pues las mujeres tienden a progresar la enfermedad alcohólica mucho más rápido que los varones, ¿no? Esto es constitucional y tiene que ver con factores propios del sexo, ¿no? Entonces, no necesariamente se necesitan 10 a 12 años y veamos que esta mujer tiene pues un consumo muy grande, ¿no? De bebidas alcohólicas. Ahora, este es el dato característico, consumo que ha incrementado durante el mes previo por problemas familiares, ¿no? De los 60 gramos que consumía, ahora está consumiendo mucho más, muchísimo más. Entonces presenta fiebre, hay desorientación temporoespacial, malnutrición, asterisis, no son datos de encefalopatía, ¿no? Ahora, en las hepatitis alcohólicas, muchas veces nosotros asociamos encefalopatía a la cirrosis, ¿no? Pero en el caso de la inflamación producida por la hepatitis alcohólica, pues, que es justamente la respuesta correcta de esta pregunta, ¿no? La inflamación puede llegar a ser tan significativa que llega a obstruir los espacios porta produciendo hipertensión portal sin necesidad de haber cirrosis en este momento, ¿no? Entonces, eso es también otra característica típica de la hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces, aquí nos están hablando de una encefalopatía hepática. Habría que ver si el paciente está cirrótico. A veces la hepatitis alcohólica se da sobre un hígado no cirrótico, pero la mayoría de las veces se asocia con cirrosis hepática, ¿no? Entonces, aquí hay ictericia, hepatomegalia dolorosa, ¿no? No hay datos de ascitis ni datos de irritación peritoneal. En los exámenes de laboratorio destaca la leucocitosis, ¿no? Con 90% de polímeros nucleares. Es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Aquí hay datos de consumo alcohólico, ¿no? Como el aumento del BCM, ¿no? La bilirrubina está de 15 miligramos de cilindro. eh, y bueno, pues este es el dato característico, ¿no? Que la GOT está, la relación GOT-GPT está por encima de 2. Y eso es muy característico de la hepatopatía alcohólica, aunque se puede dar en otras enfermedades, pero es muy característico de esta, ¿no? La GGT está aumentada, esto es también típico del consumo crónico de alcohol. Y aquí nosotros tenemos una prolongación de TP mayor del 50% que nos habla de un fallo hepático, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Absceso hepático, bueno, pues tiene fiebre, ¿no? Pero no nos hablan de otros datos que nos harían decantar de esto, ¿no? No nos hablan de una infección, una septicemia o algún dato que nos apoye este diagnóstico. Colecistitis aguda, pues sí es una mujer de 50 años, es muy frecuente en estos casos, ¿no? Pero nos hablarían de signos de irritación peritoneal, habría MURSI positivo, hay leucocitosis, eso es cierto, pero bueno, pues tal vez no nos hablarían de un fallo hepático, sino nos hablarían de un proceso más séptico, ¿no? Colangitis aguda, y este podría ser un dato muy, muy confusor, ¿no? Eh, pero bueno, pues ¿por qué no es una colangitis aguda? Si nosotros aquí vemos la típica triada de Charcot-Leyden, ¿no? Incluso podríamos estar asociando a una péltada de Reynolds, que son de la clínica de una colangitis. Pero, ¿cuál es el factor de riesgo que tiene que decirnos para decantarnos por esto? Pues que el paciente tenga un factor de éstasis, de colestasis crónica, ¿no? Que no es el caso, no es el caso, no nos dice nada por el estilo, ¿no? Y habría un incremento muy, muy, muy elevado de enzimas de colestasis. No hay datos de un aumento de la fosfatasa alcalina. Recuerda que la GGT, si bien es una enzima de colestasis, no es muy específica y puede estar elevada por muchas otras cosas. En este caso está elevada por el alcoholismo crónico de la paciente, ¿no? Entonces, debería haber un patrón más colestásico, ¿no? Y nos deberían hablar del antecedente, ¿no? De la colestasis, ya sea en el contexto de una coledocolitiasis, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos queda hepatitis alcohólica y la pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda es un diagnóstico que necesita de criterios, ¿no? Un criterio clínico que es el dolor típico de la pancreatitis aguda en epigastrio, en hemicinturón, ¿no? Asociado a náuseas, vómitos, distensión abdominal con ligera ictericia. Esta ictericia es muy, muy, muy elevada, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que estar asociado a incremento de los niveles de amilasa o de lipasa o a un criterio imagenológico que no nos los da acá. Entonces, como no tiene criterios clínicos para una pancreatitis aguda, nos decantamos por la hepatitis alcohólica, ¿no? Más que todo por la clínica, ¿no? Por el antecedente, ¿no? Un consumo agravado, ¿no? De alcohol sobre un paciente que ya consumía alcohol de manera crónica y excesiva, la relación GPT, y también por los datos, ¿no? Que nos hablan de una afectación hepática. Fíjate que por más de que nos esté hablando de un cuadro con encefalopatía, con prolongación de los tiempos de coagulación, las aminotransferasas no están muy, 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 muy elevadas, ¿no? ¿En qué situaciones estarían súper elevadas, ¿no? Alrededor de los 2000 o 3000, pues hepatitis virales agudas. ¿En qué situaciones estarían elevadas por encima de los 10.000? Hepatitis tóxicas, hepatitis isquémicas. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la hepatitis alcohólica. Bueno, espero que te haya gustado este repaso de preguntas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que te vaya muy, 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 pero muy bien.